Buenos días a todos, agradecemos la presencia de docentes, alumnos, todos los que se encuentran aquí ahora. Y para nosotros es importante tener en consideración a los docentes, porque como ya se dijo, es la base. Tenemos tres actores principales, lo que es el currículum, lo que son los docentes y lo que son los alumnos. Hablar de una formación profesional implica tener en consideración estos tres aspectos, ¿sí? El primero, que es el currículum, que generó toda una serie de discusiones, reflexiones, disputas en ese cambio, en esa transformación que se hizo, el papel de los docentes en todo este proceso y finalmente que es esta conjugación de lo que es el currículum en manos de los profesores para la formación de los alumnos. Vamos a centrarnos básicamente en estos aspectos principales. Nosotros planteamos el currículum como esta parte importante en lo que fue el plan de estudios anterior, porque había ya toda una serie de conflictos, un alejamiento entre lo que fue el original, el planteado, el vivido que se tenía, y era toda una crisis de propuestas, conflicto de posturas teóricas. ¿Por qué? Porque no se daba respuesta a una realidad social que estábamos enfrentando. La problemática creo que se centra más cuando los alumnos llegan a quinto semestre, de quinto a octavo, que tienen que enfrentar ya una práctica profesional, donde entonces ya no es lo que se dice desde la teoría, ya no es lo que se dice desde lo que se planteó, ya es una realidad concreta de una sociedad que ha tenido cambios profundos, que ha tenido cambios severos, no solo en términos de lo personal, sino de toda una construcción que se hizo de un contexto económico, político, social que se vivió desde los 70s en adelante, y con eso el incremento de toda una serie de padecimientos, de enfermedades que generaron la demanda que un psicólogo diera respuesta a ese tipo de problemáticas que estaban centradas en la familia, en una crisis de desintegración, en la inserción de la mujer en el ámbito productivo, su profesionalización, en la escuela, en el ámbito educativo como tal, en una ciudad que crecía desmesuradamente. En todo este sentido había ya una crisis. Si nosotros lo llevamos a lo que estábamos viviendo en la escuela, esto generó que al no tener respuesta en una investigación que hicimos y que encuestamos a profesores, viéramos que cada uno había tomado un camino en estos estudios de posgrado de tomar una formación para dar respuesta a esa realidad, lo que vino a complejizar aún más este currículum que teníamos anteriormente. Eso se vio plasmado en las grandes discusiones que se tuvieron para poder hacer un cambio, una transformación, poder dar pauta a un currículum incluyente que tuviera toda esta serie de planteamientos que se hacían desde antes. Este se implementa desde el 2015 y no dejamos de observar que mucha de la problemática que se tenía anteriormente se sigue arrastrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que en el papel hay toda una serie de cambios, hay toda una serie de propuestas que se fueron años para poderlas implementar, no siempre dieron el fruto bajo el cual fueron generadas, fueron gestadas, y lo que vamos viendo en estas primeras generaciones de formación es justamente este proceso que vivíamos desde el anterior. ¿Por qué? Porque eso representaba hacer cambios, hacer transformaciones para esto incluyente, para este primer módulo teórico que replanteaba hacer una formación, tener una actualización, tener una superación en todas las materias que ahí están. Entonces me parece importante que consideremos ese aspecto en términos de que este cambio curricular en la formación sigue arrastrando viejos patrones de tiempo atrás y que en las prácticas, en lo vivido, sigue reproduciéndose esa condición. En ese sentido, entonces, se enfrentó un problema severo para los docentes, ¿no? Hacer este cambio curricular representó tener dos aspectos. Uno, la condición laboral. ¿Cómo iban a quedar
nuestras condiciones laborales, en términos de la categoría que teníamos, la antigüedad que teníamos y las famosas equivalencias que dieron en ese momento, ¿sí? Esto contrastaba enormemente con la formación académica profesional que representaba formarse, actualizarse y tener una superación académica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nuevo currículum demandaba otro tipo de situaciones para poder darlo. Sabemos perfectamente que en los 4 primeros semestres de formación teórica, metodológica, se deben de dar las 6 tradiciones. Sabemos que eso no procede por vía de la voz de los alumnos, y cuando tienen que elegir se confrontan con que no saben exactamente todo lo que es esto, y esto repercutió en términos de cómo fue que decidimos, cómo fue que elegimos entrar en un ámbito, entrar en una tradición, quedar en un módulo, tener esas resistencias. ¿Por qué? Porque se afectaban ambos aspectos. Por un lado, lo laboral, si perdemos antigüedad, si no perdemos antigüedad, si había equivalencias o no. Mucho de la carrera está sustentado en tutorías, y uno de los graves problemas que tiene el currículum es que no hizo equivalencia con esas tutorías y dejó desprotegidos a todos los profesores, sobre todo de asignatura, de la equivalencia de eso para poder tener una definitividad. En ese sentido, entonces, eso va a generar toda una serie de condiciones a nivel emocional, en estrés, en ansiedad, en miedo, en cuidar el trabajo, en reproducir, en hacer lo que sea para poder lograr un espacio, para tener la cantidad de horas necesarias, y que no necesariamente eso se refleja en que yo tenga este tipo de formación. El quitar todas las horas de apoyo que antes gozábamos, de apoyo para material de clase, que tenemos 4 horas, las académico-administrativas que se eliminaron, trajeron una merma importante en el desarrollo y desempeño de todos y cada uno de nosotros, porque esas funciones se tienen que seguir cumpliendo como un excedente de horas que se tiene dentro de la carga que regularmente nosotros estamos teniendo. Ya desde aquel entonces que estaban las discusiones, se hablaba de una plantilla de profesores de psicología adultos mayores, no quiero decir vieja, adultos mayores, ya desde aquel entonces. Ahorita Pepe reafirma, el 60% de la población estamos en esa característica, en esa condición, y esto evidentemente empieza a verse en la forma, en la implementación de este plan de estudios en su momento, antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque antes de la pandemia se construyeron una cantidad de procesos a nivel emocional en el cuerpo por esa lucha entre lo laboral y lo académico que teníamos que defender. Con la pandemia se vinieron a consolidar, concretizar en el cuerpo otra serie de problemas, ¿no? Sabemos que el 24/7 no fue grato, tener las clases en línea era más que imposible, estar en un soliloquio, ¿no? El profesor dando su clase con todas las pantallitas apagadas, los alumnos ahí, y eso fue generando un proceso emocional al interior de cada uno de nosotros, construyendo, donde teníamos que seguir sacando todo lo que era la práctica docente, todo lo que teníamos que realizar, porque las clases nunca dejaron de darse. Y en ese sentido, entonces, posterior a la pandemia, encontramos muchos fallecimientos justo por COVID, otros no. Es donde se evidenció para todos más abiertamente una condición de prevalencia de enfermedades que ya estaba, que no era reciente, que desde los 80, 70 hablaba de una emergencia de salud en ese momento, pero que se hace patente post pandemia con toda esta serie de padecimientos predisponentes para morir, ¿no? Todos estos padecimientos están ahí latentes, se construyeron, no es algo que se desarrolle de un día para otro, es algo que tiene que ver con un proceso de vida, del estilo de vida que llevo, desde cómo me alimento, desde dónde convivo, desde dónde elijo, por qué elegí la docencia, por qué quiero ser profesor,
es porque en realidad estoy enamorada de ese arte de enseñar, quiero formar, quiero generar otra condición, o es porque es lo que hay, porque necesito un sueldo, porque necesito trabajar, o qué es lo que hay. ¿Cómo se pierde este proceso en esa condición al no tener como muchas veces esa claridad en el proyecto de vida, hacia dónde entro y hacia dónde voy? A los años de establecida la escuela, a la actualidad, nos encontramos con una crisis demasiado compleja, porque hablar de un proceso nos lleva a hablar de otro, de toda esta multidimensionalidad que está inscrita. Entonces, este primer planteamiento que hacemos aquí es algo que sigue latente hoy en día, que mucho se decía de todo esto que tenemos los de asignatura con la definitividad, ver la publicación de las definitividades hoy en día, no sé cómo tomarlo, ¿sí? Yo ya tengo la definitividad en horas, pero ver la angustia, escuchar la angustia de todos los profesores que tienen que enfrentar, que sacaron plazas limitadas, ¿no? Meterse a un concurso de oposición, 40, 30, no sé qué tantos profesores, para 3, 4 plazas, parece una burla. Parece una burla, es desgastante el proceso, no solamente para los que van a concursar, sino para todos aquellos que van a ser los jurados para evaluar a tanta gente, para poder determinar finalmente quiénes y cuáles son los criterios, ¿no? Entonces, la situación se hace mucho más crítica y se plasma en un cuerpo que se ha abandonado, que ha tenido toda una serie de repercusiones y donde lo que nosotros vemos es que justamente en esta escuela los estudiantes al ingresar tienen un examen médico donde podemos saber cuáles son sus principales padecimientos. Los profesores no. Los profesores no contamos con esa condición y que a partir de que empezamos a enterarnos que van falleciendo compañeros nuestros y las causas, no puede uno dejar de pensar que estamos enrolados en esa condición. Le voy a dar la palabra al maestro Julio para terminar. Hola, buenos días. Bueno, continuando un poco lo que menciona la maestra Celia, parece adversa la condición de ser profesor, ¿no? O sea, es incluso peligroso, podríamos decir. Es una actividad en donde el estrés, las circunstancias de preparar clases no son contempladas en el esquema laboral, las horas de comida, hay muchas cosas que no forman parte de nuestra condición laboral y que deberían ser mínimas, ¿no? Porque trabajamos y como cualquier trabajador tenemos derechos a ciertas cosas humanas en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que se propone es que si no tenemos un estudio de salud, tenemos que estar al tanto de nosotros mismos y mínimamente tener una atención o un cuidado de nuestra vida, ¿no? Valorar lo que tenemos nosotros, que es la vida, y a partir de eso lo vamos a hacer con la alimentación, entender esta articulación entre las emociones, entre lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, y que cuando preferimos un sabor no lo preferimos nada más porque sí, sino lo preferimos porque hay una condición emocional detrás, ¿no? Entonces, prestar atención a eso sería como voltear a ver lo que usualmente se utiliza como una burla a los psicólogos, ¿no? Que revisen sus apuntes para que resuelvan sus problemas, porque nosotros como psicólogos, como seres humanos, también tenemos situaciones emocionales y nuestra alimentación evidencia eso, ¿no? Entonces, tener una preferencia por un tipo de sabor. Nosotros como profesores podemos preferir dulce, salado, ácido, picante, y esto mostraría una dinámica en nosotros, en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros se enferma de ciertos órganos que se articulan con estas emociones y con la preferencia de estos sabores. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer para prevenir. Es decir, hoy en día no tenemos tal vez ninguna enfermedad, pero los sabores de preferencia irán marcando lo que podemos construir hacia el futuro, ¿no? En algunos años esperemos que no sea así, pero haremos todo lo posible para poder cambiarlo. Ahora, dejar un sabor no es fácil ni sencillo, ¿no? Por ahí una imagen de que el peor enemigo es el pan, ¿no? El peor enemigo a vencer, porque es muy difícil de vencer, ¿no? Entonces, obviamente no es sencillo porque estamos habituados cultural, socialmente, familiarmente a comer ciertos sabores y bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar que esos hábitos a veces ya no son para nosotros, ¿no? O sea, ya comimos la cantidad de barbacoa suficiente, de carnitas suficientes, de pan suficiente en nuestra vida, ya no podemos metabolizar como a los 20 o como hace muchos años, ¿no? Cuando éramos niños.
Entonces, como tal, eso es una forma de prestar atención a nuestra condición corporal y sobre todo a nuestra condición emocional, que está muy vinculada a esto, ¿no? Es decir, la evidencia de que hay un problema emocional estaría en la preferencia de nuestros favoritos favoritos. Entonces, usualmente no hay una estadística de los padecimientos, sean crónicos o no, en nosotros como docentes. Si no hay un estudio médico, nosotros no conocemos el estado físico de los docentes hasta que hay un problema, ¿no? O sea, nos enteramos que tal persona no vino porque se hizo un estudio, tal persona está enferma, tal persona falleció, y son noticias lamentables en todos estos casos, ¿no? Bueno, esto es como lo que mencionábamos ahorita, ¿no? La maestra Arcelia, sobre qué está pasando entonces con nosotros, pues que hay un olvido corporal, es decir, no hay una forma de que pues, prestemos atención a lo que comemos, a la manera de respirar, a lo que tomamos, a nuestra condición afectiva. Somos olvidados igual que la condición de nuestros estudiantes, ¿no? Parece que es general, tanto nosotros como los estudiantes. Si todos vivimos así, pues va a ser difícil entender cuál es mi lugar en la universidad, ¿no? O sea, no entiendo la responsabilidad que implica estar enfrente de un salón de clases, porque es una responsabilidad muy grande. Somos la sociedad y construimos a quienes van a estar afuera, haciendo un servicio o aportando algo a esta sociedad, y por lo tanto es una responsabilidad muy grande, no es un trabajo a la ligera. Y por lo tanto hay una vinculación entre nuestro desarrollo profesional y nuestra vida emocional y afectiva. Lo decía hace rato el doctor Sergio sobre que alguien que enseña enojado, alguien que enseña ansioso, alguien que enseña triste, pues la calidad de la enseñanza va a variar, ¿no? Incluso cuando se toma un tema personal con un alumno, se vuelve personal la clase y ya ni siquiera quiero dar la clase porque va a estar este alumno ahí, ¿no? Entonces todo eso significa que yo tengo también una condición que tengo que resolver y atender. Y la última, que sería esta práctica en donde ser docente te puede llevar a una categoría en donde eres un maestro de vida. Seguramente todos los docentes aquí y los estudiantes entenderán esa categoría en donde un docente no te enseña nada más lo que hay en la clase, sino también te enseña a vivir, ¿no? Hay como una parte que está al mismo tiempo, pero también aparte de la actividad docente. Entonces es un maestro de vida, te enseña porque tiene experiencia, porque te puede guiar, y el estudiante o el discípulo se deja guiar, ¿no? Entonces eso es una decisión, cada quien encuentra por simpatía o por empatía eso, y cada quien tiene sus maestros en su vida, ¿no? Y bueno, todo esto concluiría en esta parte en donde ser docente o tener esta profesión es una condición que nosotros como psicólogos encarna en nuestro cuerpo. Entonces nuestros estudiantes ubican cuál es nuestra dinámica orgánica emocional porque pueden ver todo lo que hacemos, o sea, literalmente nos miran en todo lo que hacemos. Entonces, cuidar nuestra vida, cuidar lo que comemos, cuidar lo que pensamos, cuidar lo que decimos, tendría que ver con mejorar nosotros como seres humanos, desarrollar una categoría que nos humanice, para entonces también hacerlo cercano hacia los otros, y creemos que esa es una forma de intervenir con nuestra salud, porque trabajar con nuestro cuerpo, con nuestros sabores, con nuestras emociones, implicaría que mejoraríamos nuestra calidad docente, y por lo tanto también eso seguramente favorece la condición de la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces todo está unido, las condiciones laborales, académicas, profesionales, nuestro proyecto de vida, porque si elegimos o no ser docentes también se va a ver, ¿no? O sea, quien lo elige, quien no lo elige, quien está aquí por una razón o por otra, eso se evidencia y los estudiantes lo pueden ver con facilidad, ¿no? Entonces por eso decimos asombrarnos sobre que nosotros tenemos un lugar importante, indignarnos ante esta pérdida de dignidad y sobre todo enamorarnos de nuestra labor docente, ¿no? Creo que es lo que podemos hacer. Es un buen inicio, es un poco complejo en ocasiones, pero enamorarse de su labor docente es importante porque eso se nota en la formación de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes lo agradecen cuando un docente está enamorado de su forma de dar clase o de lo que hace, ¿no? Bueno, con eso concluiríamos. Muchas gracias en nombre de la maestra y mío, muchas gracias.